acta de la sesión 93ª queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 94ª se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública mediante el cual excusa su participación en esta sesión por razones de agenda. Asimismo, informa que asistirá a su representación el subsecretario del Interior, don Luis Cordero. Se ha recibido una carta de la ministra del Trabajo y Previsión Social mediante la cual excusa su participación en esta sesión por razones de agenda. Un documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Las uniones de hecho en la legislación nacional y extranjera con motivo de la discusión del proyecto que está en tabla. Una solicitud de la diputada Gael Jomans para que se invite al académico y abogado experto en familia, don Walterio Miranda Enríquez, a presentar en esta comisión respecto del proyecto que está en tabla, que modifica las leyes 20.830 y 19.968 para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial. Una solicitud de la diputada Claudia Mix para que se invite a la Fundación OncoCare Cojín con Corazón a fin de que puedan dar cuenta y exponer sobre el trabajo que desarrolla dicha organización con mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. Una comunicación de la diputada Catalina Pérez a través de la cual, en el contexto de denuncias realizadas por dirigentes gremiales del Hospital El Carmen del Maipú, solicita oficiar a dicho centro asistencial para que informe sobre las medidas preventivas, reparatorias, correctivas y sancionatorias comprendidas para cesar los actos de vulneración de derechos laborales de los dirigentes gremiales afectadas cuyos sumarios de denuncias se encuentran en curso. Se recibió una comunicación del exdirector del Hospital El Carmen de Maipú, don Cristian Cáceres Torres, quien en virtud de que en sesiones de esta comisión se ha expuesto respecto de denuncias por presunto acoso sexual y o laboral de su parte como director del mencionado centro asistencial, además de haber sido expuesto a través de redes sociales para ser funado y no haber tenido derecho al debido proceso, lo que ha redundado en perjuicio de su situación laboral y familiar, solicita que se oficie al Servicio de Salud Metropolitano Central para dar cuenta del sumario administrativo que indica de fecha 19 de enero de 2024 en virtud de los puestos en las distintas sesiones de esta comisión. Se recibió una comunicación de la asesora de la Corporación Humanas, doña Laura Bartoletti, por la que solicita se autorice a participar como oyente a la asesora de la ONG Migrantas, doña Vanessa González. Se recibió también una copia del texto de documento final del cuarto Foro Eurasiático de las Mujeres que se realizó desde el 18 al 20 de septiembre del año en curso en la ciudad de San Petersburgo, Federación de Rusia, enviada por la Coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ahí hay varios temas para acordar, sí, varias solicitudes. Ya. La diputada Gael Jomans solicita que se invite al señor Walterio Miranda Enríquez para que exponga respecto de nuestro proyecto de ley que estamos tramitando. ¿Habría acuerdo para invitarlo? Ya. Respecto de la solicitud de la diputada Claudia Mix, en el próximo bloque que tengamos respecto del cáncer de mama, lo podemos invitar. Sí, diputada Mix. Gracias, presidenta. Ayer tuvimos la posibilidad de escuchar a una organización que se llamaba, ¿se acuerdan? La del... Ella, una fundación, una organización que fabrica en silicona los pezones para la reconstrucción mamaria. Parece una iniciativa bien interesante y ayer en la reunión propusimos que pudiera ser invitada acá para que además tuviéramos la posibilidad de transmitir y contarle también a quienes están esperando también una solución como más de corto plazo respecto de ya no tener que tatuarse, sino que poder acceder quizás a otras opciones en la reconstrucción. Entonces, podría ser bueno que también la pudiéramos traer al mismo tiempo, el mismo día. Eso era que quería proponer. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Podemos perfectamente ver en ese bloque a las dos invitadas. Acordado. Sí. Diputada, ¿puede usted entregar los datos, por favor? Sí. Ya, y la solicitud de oficio de la diputada Catalina Pérez respecto de la situación del Hospital El Carmen de Maipú para que informe sobre las medidas preventivas, reparatorias, correctivas y sancionatorias comprendidas para cesar
actos de vulneración de derechos laborales y de las dirigentes gremiales afectadas, cuyos sumarios y denuncias se encuentran en curso. ¿Se acuerda? ¿Oficial? Acordado. En todo caso, de todas maneras, hay una comunicación del exdirector del Hospital El Carmen de Maipú después, para tenerla presente, diputada. Y el acuerdo de la comunicación de la asesora de la Corporación Humana, de la señora Laura Bartolotti, por la que solicita que se autorice participar como oyentes en la presente sesión a ella y a la asesora de la ONG Migranta, señora Vanessa González. Quieren participar el día de hoy como oyentes, estar presentes en la sesión. ¿Sí, diputada Catá? Sobre eso último, Presidenta, me gustaría consultarle a la Secretaría si es necesario pedir autorización cada vez que quieran venir como oyentes a la sesión. Si es que es así, para que se lo demos para todas las sesiones y no tengan que pedirlo cada vez, y si es que no, para que no lo tengan que hacer. Sí, así es. Lo que pasa Exactamente. es que la representante de Corporación Humana ya está autorizada, ya hubo acuerdo. Entonces ahora ella pide que se autorice a otra persona que es de Migrantas. Y se puede hacer lo mismo, acordar para que en las sesiones que así desee participar pueda hacerlo en calidad de oyente. Diputada Barquesi. Prefiero que sigamos como estamos. O sea, que según cada tema se vaya solicitando. Ya, bueno. Que la pidan, yo feliz de darla siempre, pero creo que es importante explicitarlo. Ya, ok. Entonces Respecto de Migrantas sería por esta sesión. Sí, porque la otra ya se acordó que vinieran como invitada. Ya, por esta bueno. sesión entonces. No acordamos. Pero sí, no obstante. ¿Qué vamos a hacer? ¿O va a mandar De su ¿cómo se parte, llama? El pero- sumario para hacer. Señora, que en virtud de que en sesiones de esta comisión se ha expuesto respecto a las denuncias, lo que ha redundado en perjuicio de su situación laboral y familiar, solicita que se oficie el Servicio de Salud Metropolitano Central para dar cuenta del sumario administrativo, resolución número, pero él le está pidiendo, nosotros somos los que solicitamos los oficios. Sí, lo que está pidiendo el exdirector es tener la posibilidad, por lo que yo leo, nosotros de lo leer leamos. la resolución. Yo lo que sugiero, Presidenta, porque yo creo que no... Lo que yo sugiero, Presidenta, además también a propósito de la solicitud de la diputada Pérez, que a lo mejor podamos convocar al director del Servicio de Salud que corresponde, que es el director del Servicio de Salud Central, para que pueda dar respuesta a ambas cosas, como a lo solicitado por la diputada Pérez, y que pueda, porque el sumario se hizo en el servicio, que pueda dar cuenta del resultado del sumario, ¿le parece? ¿Sí? Eso. ¿Les parece la propuesta de la diputada Mix? Acordado. Ya. Entonces ahora pasamos a puntos varios. ¿Puntos varios? ¿No? ¿No hay? Entonces, había acá una propuesta de invertir la tabla, atendido que están los dos, de ministra de la Mujer. Bienvenida, ministra. También nuestro subsecretario del Interior, que los dos les corresponde exponer respecto del segundo punto de la tabla. Entonces, la propuesta es si invertimos la tabla para aprovechar de que están los dos en este momento. ¿Sí? ¿Sí? Ya, acordado. Entonces vamos a pasar al segundo lugar, que pasa a ser primer lugar. Corresponde recabar antecedentes respecto de la gestión de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de la Mujer y Equidad de Género y del Trabajo y Previsión Social en relación con la denuncia por el delito de violación efectuada por una funcionaria de gobierno en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides. Asisten el subsecretario del Interior, don Luis Cordero, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana. Ministra, partimos con usted. Tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Saludo a toda la comisión. Al respecto, ante lo solicitado en la citación, y tal como hemos señalado, el Ministerio de la Mujer, como con todas las denuncias de las que toma conocimiento, dentro de las que están en nuestro ámbito de competencia, según la ley orgánica y también, digamos, la ley que establece la representación jurídica que puede tomar el Servicio Nacional de la Mujer, ofreció apoyo legal y psicosocial a través de los canales que corresponden. Esto fue el jueves 17 de octubre, que como es de público conocimiento, es la fecha en que yo tomo conocimiento como ministra. En ese sentido, fue el mismo jueves 17, a través de la vía telefónica, en que es nuestra jefa nacional de la línea programática de atención a violencia, se comunicó con Cecilia Frey, que es la funcionaria encargada de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para hacerle la oferta de representación jurídica gratuita y también de la atención psicosocial en una de nuestros centros de atención especializada de la región metropolitana o de alguna otra región si se estimare conveniente. Esta oferta, a través de la unidad de atención a víctimas, se ha reiterado semanalmente. Una vez que supimos por prensa declaraciones sobre que no había habido ofertas de apoyo, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a través de su jefa nacional de la línea de atención a violencias, llamó personalmente a la abogada querellante que había cambiado desde esa fecha del 17 de octubre para reiterarle esta oferta que fue canalizada a través de la URAVIT. Esta, de todas formas, en vista de que hoy existe una representante particular y nuestra normativa nos impide ser querellantes cuando hay una abogada particular por temas de eficacia de gasto, la oferta de apoyo psicosocial puede ser activada cuando la víctima lo requiera y se sienta preparada y va por un camino aparte del judicial, en términos de que es atención reparatoria en algunos de los centros de atención especializada, el que, digamos, esté más a conveniencia de ella si así lo decide. También, en cuanto a acciones realizadas a partir de este caso, hemos oficiado al Consejo Nacional de Televisión, recordando por su intermedio que se verifique que se estén cumpliendo las condiciones establecidas en la ley Antonia, en especial las que tienen que ver con resguardar la identidad e integridad de la denunciante, no entregar datos que sean conducentes a ella o que afecten su integridad. Misma comunicación, pero no a través de vía oficio, pues se trata de una corporación de derecho privado, ha sido enviada al Consejo de Ética de los Medios, que es un organismo autorregulado de propietarios de medios de comunicación escritos que sirve como organismo deontológico ético. Y por lo tanto les hemos hecho esa misma comunicación llamando a que se respeten los principios de la ley Antonia, en especial los que tienen que ver con el proteger la identidad de la víctima, su integridad y bueno, todo lo que conocemos respecto a la ley Antonia porque fue discutida bajo esta legislatura. A ambas instituciones les hemos puesto a disposición si necesitamos trabajar lineamientos más claros y hasta el momento no hemos recibido respuesta. Sin embargo, sí se puede comentar que después del envío de este oficio, sí en algunos canales de televisión hemos notado que se vuelve a citar la mentada ley para recordar que hay que proteger la identidad de la denunciante. Esto es lo que podemos comentar respecto a las acciones específicas que le corresponden al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de acuerdo a su mandato legal. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Le doy inmediatamente la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludo a las diputadas presentes. Yo haré una pequeña referencia y resumen del conjunto de acciones que ha ejecutado la Subsecretaría del Interior durante estas fechas, y no solo a partir de que se hicieron públicos los antecedentes con fecha 17, sino que algunas medidas que se han adoptado con posterioridad. Las medidas no solo están vinculadas a la protección de la víctima, sino que también
algunos de los testigos de la víctima que son relevantes para efecto de la investigación. Y si me lo permite, señora Presidenta, por su intermedio, quiero hacer una pequeña relación en relación a las fechas. En algunos de los casos, mis referencias serán generales, no porque yo no tenga interés en comunicarles a ustedes la información en detalle, sino que precisamente en razón y el beneficio de las personas que están siendo objeto de la atención. Como se sabe y como señaló la ministra, con fecha 17 de octubre se inició en el caso de la Subsecretaría del Interior el sumario administrativo. Ese día se certificó al interior de la Subsecretaría del Interior si acaso se había ingresado alguna denuncia en alguno de los canales formales y anónimos que tienen establecido el protocolo, los protocolos de violencia, acoso sexual en lugares de trabajo. Esa certificación dio cuenta que no existía, no obstante se instruyó el sumario administrativo. Esto tenía relevancia para la aplicación de un par de las medidas que están vinculadas a la ley Canning, como ustedes, como vuestras señorías tienen conocimiento, ¿no? Que es la separación de espacios físicos entre el denunciante y la denunciada, en la redistribución de las jornadas de trabajo y proporcionar a la persona denunciante la atención psicológica de acuerdo a las reglas generales respecto del programa que el organismo administrador respectivo suponga. Dadas las situaciones ocurridas el día, a la fecha del 17, el día que se instruye ese sumario administrativo, las dos primeras hipótesis no existían, la víctima se encontraba con licencia médica y el denunciado ya estaba abandonando su cargo. En consecuencia, la única de las tres medidas disponibles es la de proporcionar la atención psicológica temprana. Para eso, una vez instruido el sumario administrativo, se realizó la comunicación con las instituciones que están a estos efectos señaladas para la Subsecretaría del Interior, que es el Instituto de Salud Laboral. Esto es relevante y aquí existen algunas referencias genéricas que yo voy a realizar. La primera es que con fecha 18 de octubre del 2024, en base a estos antecedentes, se tomó contacto con la denunciante por medios telemáticos, dado que ella se encontraba con licencia médica, esencialmente para comunicarle que se había activado el protocolo VALS y que en consecuencia tenía un conjunto de aspectos a los cuales ella podía ser objeto de beneficio. Separadamente, y activando el mismo protocolo, se activó el que está asociado por la Mutual a la jornada de apoyo psicológico a los funcionarios y funcionarias del personal del gabinete de la Subsecretaría del Interior, cosas que se activaron el día 22 de octubre en dos jornadas que se realizaron entre 9 y 11 horas y entre las 11 y las 13 horas. Con fecha 22 de octubre, a su vez, se tomó contacto nuevamente de modo telemática con la denunciante en relación a un conjunto de gestiones que se debían formular y que eran indispensables para la tramitación de su licencia, en este caso en el COMPIM. La posición que se adoptó desde el principio era que se procedería íntegramente al pago de sus honorarios. La víctima está contratada a honorario y mantiene sus honorarios con la Subsecretaría del Interior, de modo de mantener ese mecanismo sin perjuicio de los mecanismos de notificación con FONASA. El día 23 de octubre del 2024 se activó, y aquí yo ruego me disculpen, una atención temprana a una de las testigos de la denunciante, que se encuentra en una de las divisiones del Ministerio que no voy a individualizar por razones obvias, y que generó en consecuencia que fuera atendida oportunamente, que tuviera prescripción médica y con licencia laboral durante algunos días. Nuevamente, esta vez se tomó contacto con la Mutual para un nuevo proceso de intervención psicológica en equipos de trabajo. Esto fue el día 25 de octubre y que se realizó específicamente en la división en la cual se encuentra una de las testigos de la denunciante que había manifestado entonces cuadros de angustia los días previos. El día 28 de octubre del 2024 se realizaron sesiones abiertas para todos los funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría del Interior, destinados a generar condiciones de diálogo franco y abierto en materia de acoso laboral y sexual, de modo que ellos pudieran participar de esa conversación sin perjuicio de aquellas personas que se deseaban acercar respecto a los hechos de público conocimiento que afectaban
al ex subsecretario Monsalves y que podría en algún sentido también haber afectado a ellos en términos de su compromiso laboral. Con día fecha 30 de octubre del 2024 se solicitó esta vez una capacitación específica de la Mutual en los ámbitos que previamente se habían desarrollado en la subsecretaría, pero específicamente en materia de gobierno interior y para las delegaciones presidenciales, actividades que se están desarrollando hasta el día de hoy. En esa misma fecha, es decir, el 30 de octubre del 2024, nuevamente se tomó contacto con la Mutual, esta vez para una nueva atención a la testigo de la denunciante, y esa atención se realizó en los días siguientes. Con fecha 4 de octubre se tomó contacto con la denunciante por parte del equipo de desarrollo de las personas de la Subsecretaría del Interior para regularizar los aspectos administrativos vinculados a su contrato. El día 7 de noviembre nuevamente se tomó contacto con ella, todo esto por vías telemáticas, respetando su de 7 de noviembre y 4 de noviembre, disculpe, que he pegado en octubre. Y por último, con fecha 12 de noviembre, nuevamente se activó un programa de intervención en la división en la cual se encuentran testigos relevantes para efectos de la investigación que se está llevando a cabo. Todo este conjunto de acciones, y disculpen la relación que he hecho en función de los días, tanto del 17 de octubre hasta las intervenciones ejecutadas el 18 de noviembre, dan cuenta de la focalización activa que ha tenido la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior para abordar los delitos respecto de los cuales actualmente es objeto de imputación y se encuentra en prisión preventiva el ex subsecretario Manuel Monsalve. Esto ha tenido por propósito atender las necesidades de la víctima desde el punto de vista laboral, pero también de aquellas que puede prestar los protocolos suscritos por el Estado, pero también creo conveniente señalar respecto a los equipos de trabajo en torno a ella y en especial a aquellas personas que son testigos de la denunciante y que son claves para llevar a cabo el resultado final de la investigación. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor subsecretario, por su intervención. Yo voy a intervenir al final. ¿Alguna consulta, acotación, colegas? Diputada Romero. Gracias, presidenta, por su intermedio saludar a los ministros presentes. Fui tratando de tomar nota de las fechas que daba el subsecretario. Creo que después podríamos pedir el documento para poder tenerlo más claro. Cuando usted habla, subsecretario, de que se toma contacto, en algunos episodios nombra a los testigos de la denunciante y en otros, según entiendo, con la denunciante, esto ¿bajo qué se hace? Porque estando la denunciante con licencia, según entiendo, no debiera haber un contacto entre el empleador y el funcionario. Primera pregunta. Segundo, ¿el protocolo que se aplica es Ley Karim? Sí, pero con Ley Karim, porque podría haber existido un protocolo interno de la moneda. Ahí si nos puede clarificar. Eso por otro lado. Entiendo que las intervenciones de la Mutual tienen que ver con el ambiente o clima laboral, ¿no es cierto?, que se generó, y se lo pregunto si es posterior a la publicación de la segunda, o esto venía arrastrándose anteriormente, porque de las fechas que yo fui anotando, todas son, me corrige si no es así, subsecretario, pero todas son posterior a la publicación del diario, pero hubo un episodio de tiempo en donde probablemente se manifestaron algunas situaciones dentro de la subsecretaría, saber qué ocurrió en ese periodo de tiempo, que no dejan de ser pocas semanas y que probablemente algún funcionario, a su vez la denunciante, pudieron haber generado algún tipo de acción interna. Por otro lado, también preguntarle
al subsecretario para luego consultar a la ministra. Hoy renunció Lupi Aguirre, jefa de División Jurídica del Ministerio del Interior. Según se reveló en la audiencia de formalización, habría tenido contacto con el ex subsecretario Monsalve después de su salida del ministerio. Además, habría tomado conocimiento de los hechos denunciados después de la reunión del ex subsecretario con el presidente. ¿Por qué se le pide la renuncia y no se instruye un sumario? O saber si el sumario se instruyó y después se le aceptó la renuncia. Y por último, entendiendo que la responsabilidad administrativa, por cierto, tiene 6 meses después de la renuncia, pero saber cuáles son las acciones generadas. Y por último, a la ministra, entendiendo que la denunciante tenía, ¿no es cierto?, su propia abogada querellante, saber si no es una derrota en términos políticos y también ideológicos, ministra, no haber estado, ¿no es cierto?, o no haber sido parte de un proceso en una situación tan dramática, desgarradora y vergonzosa como esta. Muchas gracias, Presidenta. ¿Comenzamos, subsecretario? Perdón. Había más acotaciones, más... Las reunimos todas mejor para... ¿Quién va? Diputada Barchesi. Diputada Barchesi. Bien, hay varias inconsistencias en las informaciones y las vocerías que se han tomado últimamente de distintos personeros de la moneda. Bueno, de partida la tremenda diferencia entre el punto de prensa del presidente Boric y la declaración que dio ante la Fiscalía hace 2 días atrás, ¿cierto? En un principio donde minimizó totalmente la situación y luego, ¿cierto?, donde al parecer conocía todos los detalles. Recordemos que el presidente Boric se demoró 1 semana en creerle a la víctima, después de 1 semana recién, después de haber justificado, ¿cierto? O sea, solo le faltó decir que Curado no valía en el punto de prensa. No, dijo que hubo alcohol, busquemos la palabra exacta, pero la verdad es que dijo que habían, que bueno, que habían tomado, que qué sé yo, que los pisco sour. Entonces, la verdad es que es bien insólito y yo espero que seamos objetivos en esta comisión. Entonces, después, al saber todos los detalles, mintió de hecho, al decir que solo Toá y él mismo sabían ese martes, 2 días antes que la segunda, le informara a todo Chile. Pero resulta que ahora había 11 asesores cercanos al presidente Boric que sí sabían, Crispi uno de ellos. O sea, lo que se ve aquí es realmente como un plan de silencio, ¿cierto? O sea, si es que no hubiésemos estado a puertas de unas elecciones, probablemente, y la prensa no lo hubiese filtrado, ¿cuánto tiempo más hubiese estado Monsalve en el cargo? Es gravísimo. ¿Por qué no lo echaron inmediatamente? Crispi fue uno de los que estuvo ahí tomando la decisión de que no lo echaran inmediatamente. Entonces, ¿hay ocultamiento de información? Al parecer sí, creo que sería bueno que la ministra y el subsecretario hoy día pudieran ayudar a aclarar todas estas incongruencias. Diputada Consuelo Veloso y después diputada Tello. Diputada Tello. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a nuestra ministra, subsecretario, a las diputadas que están acá, también los invitados, invitadas. Bueno, a mí me parece, Presidenta, que está muy bien que podamos analizar hoy día los antecedentes que se han venido a exponer. Sin embargo, me parece que también me gustaría dejar en claro que se acaba de conformar una comisión especial investigadora por este caso. De hecho, vengo llegando un poco tarde justamente porque estaba en la Constitución y se extendió un poco más del tiempo presupuestado. Y me parece que, insisto, sin perjuicio que es muy importante que lo podamos trabajar en esta sesión, en esta comisión, les invito también a
el espacio pertinente para analizar este nivel de detalle de lo que hoy se está exponiendo acá. Yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que expone la diputada Bartiesi por su intermedio. La verdad es que yo en ninguna parte he leído que ha pasado una semana o que más gente, en fin, yo creo que esos son análisis que son propios de la investigación penal que se está llevando adelante hoy en la sede penal, y que creo que el día de ayer, al ver la resolución que finalmente saca el 7º juzgado de garantía correspondiente, efectivamente, a mi entender, se falló con perspectiva de género, se citan las convenciones internacionales que tanto nos ha costado en esta comisión y en otros espacios, incluso desde antes que estuviéramos en estos cargos, hemos bregado tanto porque así sea, y me parece que además es una resolución que es seria, que es objetiva, que siento que de alguna manera también da tranquilidad respecto de la imparcialidad de la investigación, que me parece que eso es muy importante para la ciudadanía, para ir, por supuesto, recuperando, por supuesto, y ese es el objetivo, de que estos temas se aclaren, la confianza en la ciudadanía y, insisto, agradecer que estén acá la ministra, el subsecretario, para poder explicarnos a nosotras, como miembros de la Comisión de Mujeres, que me parece que es un espacio muy importante de poder abordar esto, pero quiero de verdad invitarlas a que podamos, si queremos seguir profundizando en estos temas, que lo hagamos en la comisión correspondiente, que es la Comisión Especial Investigadora, que se ha conformado específicamente para esto, y así podamos también seguir trabajando en los temas que, y lo dijimos cuando se dio este debate hace algunas semanas en la comisión, otros temas que también son muy importantes para las mujeres, que necesitamos seguir haciendo avanzar. Lo vimos la semana pasada durante la ley de presupuesto, la relevancia de los proyectos de ley y las políticas que hemos sacado desde esta comisión, y yo espero que ese sea lo que siga primando, y podamos avanzar en aquello más allá de ir generando suspicacias, qué sé yo, y temas más bien procedimentales o de hechos que no son objeto de esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Tello. Ahora sí, diputada Veloso y después la diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, valorar la presencia del subsecretario y de la ministra en este espacio. Creo que es importante relevar que en cada ocasión que se le ha requerido al gobierno que nos vengan a relatar ciertas situaciones de las cuales han existido dudas, hemos tenido la presencia del gobierno. En ese sentido, primero que todo, reconocer y establecer que es un hecho lo gravísimo de lo que sucedió con este delito presuntamente cometido por el ex subsecretario Monsalve, que hay una víctima que todas como mujeres creo, y por eso también lo que señalaba la diputada Tello, este es un espacio que ha sido un espacio seguro para muchas mujeres que han venido, donde se les ha cuidado, digamos, hemos tenido apertura a poder debatir, anteponiendo en primer lugar el bienestar de las eventuales víctimas de diversos tipos de violencia, y en eso no nos hemos perdido ni un segundo. Por lo tanto, creo que es importante que primero establezcamos eso. Hay una víctima, hay una persona que está sufriendo, hay una mujer. En ese sentido, los protocolos que se han desplegado por parte del Ministerio me parecen apropiados, según la exposición de los antecedentes y también lo que uno ha podido tomar conocimiento por la prensa, más allá de fases de horas o una coma o un punto, que es lo que están tratando, digamos, de ensalzar como si fuera lo más importante del caso. Lo más importante del caso es que hay una víctima, es que hubo una autoridad que presuntamente no solo cometió la agresión sexual, sino que además hizo uso y abuso del poder que tenía estando en el cargo que está. Y ante eso, ¿qué es lo que se hizo? Se tomaron todas las acciones del caso. Y lamento tener que involucrar, digamos, tornar esto en una discusión más política, porque me parece que es un asunto judicial, donde hay un procedimiento ante el Ministerio Público, donde se está investigando este delito, el delito cometido, reitero, en contra de la víctima, pero también de una persona particular en el desempeño de sus funciones, para lo cual el Ministerio tomó las acciones, el Consejo de Defensa del Estado también está involucrado, o sea, el aparataje estatal está movilizado. Entonces, cuando se intenta utilizar esta situación lamentable, pero particular y concreta respecto a un sujeto, y tratar de extrapolar esto a toda una mirada de gobierno, decía alguien por ahí, que reitero me parece como un poco triste,
que he escuchado más puntos políticos por los cuales quieren perjudicar incluso a la figura del presidente o del gobierno ante un caso tan delicado como este. O sea, yo creo que no todo es cancha. Yo creo que hay cuestiones en las cuales tratar de sacar provecho resulta sumamente bajo para nosotras como mujeres, sobre todo. Por eso, como bien decía también la diputada Tello, es importante que lo que venga de aquí en adelante, Presidenta, se pueda considerar los antecedentes o lo que se quiera investigar respecto al caso Monsalve en la comisión investigadora para el efecto. Porque este es un espacio donde la preocupación principal es lo que está pasando con las mujeres. Ahora, yo tengo una preocupación diversa respecto a lo que pasa con las agresiones sexuales a las mujeres en el mundo de la política y en el país en general. Por ejemplo, Renovación Nacional llevó un candidato ya investigado o condenado por violencia contra las mujeres en la comuna de San Nicolás, por ejemplo. O el presidente de la UDI, Macaya, relativizó una sentencia judicial en contra, relativizando lo que le habían vivido menores que daban a sus sobrinas. Y nadie pidió renuncia, nadie dijo nada, la candidata presidencial tampoco. Republicanos, desde el diputado Reticoechea hasta el diputado de la Carrera, que ahora no es republicano, pero hablaban sobre las niñas que ya estaban en edad para poder tener relaciones con ellas. Entre muchas otras, la mujer que está violada no se desviola, decía el diputado Orticoechea. Entonces yo encuentro muy bajo que ahora aparezcan todos y todas las feministas, las feministas, porque ahora parece que sí somos todas feministas, y me alegra mucho. Pero ojalá que esta preocupación se pueda sostener después del caso Monsalve, cuando tengan que asignar los cupos para sus diputados, para sus senadores, cuando tengan que pensar en un candidato presidencial, cuando tengan que hacerse cargo del Estado eventualmente, si es que llegan a estar en el poder, porque este es un gobierno que, conforme a las acciones que ha tomado, para mí sigue siendo un proyecto feminista. Porque si fuera lo contrario, hubiera sido probablemente como en un gobierno de republicanos, por ejemplo, donde hubieran dicho, quizás se lo andaba buscando, o hubiera salido un presidente a esconderse detrás de la puerta. El presidente pudo haber hablado cosas que quizás pudo haberlas cuidado más, pero podríamos decir que el presidente tuvo algún ánimo de encubrir, como para que se ponga su nombre sobre esta mesa relativizando la dedicación o la preocupación que tuvo. El gobierno hizo todo lo que tenía que hacer y lo demás tendrá que seguir adelante la justicia. Pero espero que no se convierta este espacio que es para preocuparnos de las mujeres y de las víctimas en un espacio de enjuiciamiento político para sacar cálculos y aprovechamientos muy, muy pequeños, Presidenta. Muchas gracias. Sobre el punto, lo que pasa es que estaba la diputada Catalina Pérez, la diputada Olivera, la diputada... Sí, está hace rato, ya. Sí. ¿Sí? Ya. Diputada Olivera y después diputada Mix. Presidenta, muchas gracias. Y después la diputada Barches. Primero quiero agradecer a la ministra de la Mujer y al subsecretario por estar presente, por venir a poner antecedentes sobre la mesa. Y yo, Presidenta, quiero partir diciendo acá que, a ver, esto se divide en dos cosas. Una que es la jurídica, que hemos seguido a través de los medios, incluso ayer a través de televisión, hasta muy tarde. Y otra es lo político. Y esta es una comisión política. Una comisión que se ha preocupado efectivamente por escuchar a las mujeres y defender a las mujeres cuando así se ha solicitado. Y, Presidenta, yo quiero partir diciendo que a mí me parece bajo que el presidente de la República haya sabido de un presunto delito en ese entonces, porque ayer el juez dijo que aquí había delito y por eso se levanta la investigación. ¿Y por qué digo que es bajo? Porque es bajo que a una autoridad, que en ese momento era autoridad, pero que hoy es ex autoridad, Manuel Monsalve, se le hayan entregado privilegios. Aquí todos apelan a la presunción de inocencia, al Estado de Derecho, al Estado de investigar, y estamos todos de acuerdo. Pero cuando aquí la cancha no es justa, a mí eso sí que me parece bajo, Presidenta. Entonces yo creo que aquí nosotras no podemos tener dobles discursos. Aquí, independiente del gobierno que sea, uno tiene que condenar cuando a una mujer se le violenta y se actúa como se actuó. Porque aquí podemos, y yo entiendo a mis colegas que aquí hay que hacer un respaldo político al gobierno, pero créanme que si esto hubiese ocurrido incluso en el gobierno del presidente Piñera o en algún otro gobierno en el que yo a lo mejor soy oficialista, no me callaría. Porque creo que uno tiene que dar la cara y poner el pecho para defender efectivamente a las mujeres.
Yo sí me considero una mujer feminista y de esas feministas que defienden a las mujeres y que defienden a las mujeres y a las personas que son vulneradas en este país. Entonces, yo voy a pedir que tengamos respeto por esta comisión, porque esta comisión lo que menos ha hecho es prestarse precisamente para hacer puntos o ganar puntos por ganarlos. Yo por lo menos no estoy para eso en este Congreso. Desde el día 1, y aquí son todos testigos, desde el día 1 he defendido, independiente del sector que sea, he defendido a las mujeres y a las personas que han sido vulneradas. Entonces, por eso partí agradeciendo que la ministra y el subsecretario estén acá. Porque aquí, obviamente, también como Comisión de Mujeres, independiente de que se levante una comisión especial investigadora, independiente de que el día de mañana haya otras comisiones que quieran investigar o tener información, nosotras tenemos el derecho a saber cómo actuó el gobierno. Y a mí sí me parece vergonzoso cómo se actuó en las primeras horas, en los primeros días. Porque cuando se sabe de esto, cuando el presidente se entera de que aquí hay una posible denuncia o un posible delito, ¿a quién va y le cuenta primero? Se dice que a la ministra Toá, se dice que al señor Crispi y al señor Durán. Y mi pregunta es, ¿qué se hizo en favor de la víctima? Y ahí coincido con la diputada, por su intermedio, presidenta, con la diputada Consuelo Veloso, que aquí quien importa finalmente es la víctima, el cómo ha estado ella. Entonces yo lo que le preguntaría al subsecretario, a la ministra, es si se aplicó o no la ley Karin, por ejemplo. Porque yo recuerdo que el subsecretario en algún momento dijo que no, porque esto no se había dado en un contexto de lugar de trabajo. O alguien lo dijo. Pero a mí me gustaría que eso se aclare. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron? ¿Se activaron los protocolos? ¿Se hizo separación de lugar de trabajo, separación de las personas? Eso es lo primero que a mí me gustaría saber, porque eso hasta el día de hoy no hay claridad. Y si eso es así, me gustaría que esta comisión tenga los antecedentes a la mano. Eso, presidenta, muchas gracias. Diputada Mix, en todo caso, la diputada Romero solicitó si podían compartir después la minuta con la relación de los hechos y al parecer en esa relación de los hechos aparece aludido algo de lo que usted consultó. Diputada Mix. Primero saludar a la ministra, al subsecretario, valorar que estén acá, pero sobre todo porque tiene sentido en relación a la razón de la convocatoria de esta comisión. Yo les quiero recordar a las diputadas integrantes de esta comisión que el objetivo de la presencia de la ministra y del subsecretario tiene que ver con recabar antecedentes respecto a la gestión de los ministerios del cual son parte. No venir a dar explicaciones respecto del actuar ni del ex subsecretario, ni tampoco respecto de dichos de la prensa o declaraciones que haya podido hacer incluso el mismo presidente. Y en relación a eso, no me parece justo que se vuelva a intentar decir o instalar, yo le tengo harto cariño a la diputada Olivera, ya sabe, pero que nosotras no hubiésemos dicho nada, porque no es así. Es cosa de mirar nuestros tweets, el mismo día salimos todas a defender a la víctima, todas pusimos a la víctima por delante del victimario todo el rato. Para mí no hay un presunto delito, ha quedado claro que existe el delito, los tribunales definirán las penas de ese delito, pero acá fueron convocados tanto la ministra de la Mujer como el subsecretario del Interior para dar cuenta de las medidas adoptadas por los distintos ministerios, y ha sido súper claro ambos en sus exposiciones, tanto la ministra como el subsecretario, respecto de cada una de las medidas que están vinculadas en el caso de la ley Karin y en el caso de el acompañamiento desde el ministerio, desde Cernamec a la víctima. Incluso se ha dado detalle de la cantidad de veces que fue contactada a la víctima para poder hacerle seguimiento de las acciones, explicarle el avance de las medidas de acompañamiento, incluso a testigos
que son parte, digamos, de la misma dependencia de donde trabajaba la víctima, que efectivamente se vieron afectadas por toda esta situación, y que yo creo que ha sido súper claro el camino que tomó el gobierno respecto a la aplicación del sumario, que no obstante, del sumario y de la ley Carín, no obstante, como hubo una denuncia en el Ministerio Público, tenía que activarse también la tramitación judicial de esta denuncia. Entonces yo creo que más allá de las ganas, que son legítimas, yo no las cuestiono por eso, solo que tengan cuidado, porque si nos dicen a nosotras que de nuevo estamos encubriendo, que nos estamos quedando calladas, como han intentado instalar, a mí me molesta porque no es así. De hecho, le consta a mi bancada, que fui una de las primeras que salió a decir aquí lo importante es la víctima, y en eso no nos hemos perdido ni un segundo, solo que fuimos convocados para recabar antecedentes respecto a la gestión de los ministerios del Interior, Seguridad Pública y de la Mujer respecto del trato que se tuvo tanto con la víctima como incluso algunos testigos que son parte de la misma dependencia, y en eso ha sido súper claro. A lo mejor, y como le gusta también al ex subsecretario, con paciencia repetir todas aquellas gestiones que parece que no quedaron muy claras, que se han llevado adelante desde el momento que se conoce la situación. Yo en una sesión pasada, antes del presupuesto, también expliqué que la ministra de la Mujer, que no había estado incluso fuera de Chile, que se enteró el mismo día jueves, cuando llega a Chile, de la situación, no es que hubiese estado en su casa esperando tomar una decisión y que no había hecho nada, todo lo contrario. Entonces yo creo que ha quedado súper clara ambas gestiones, y me gustaría incluso que las pudieran reforzar y repetir para quienes llegaron más tarde a la comisión. Todo el resto de los antecedentes, de lo que dijo no el presidente, de lo que si se enteró este primero o este después, creo que ahí la comisión investigadora va a tener harto rato para poder recabar todos esos antecedentes y convocar a todos quienes quieran. Gracias, diputada Mix. Diputada Bartiesi. Es verdad que no hay que parafrasear, así que aquí está exacto, es cortito. Si hay alguien que bebe más de la cuenta, si hay alguien que, eso es una responsabilidad propia. Y las condiciones, bueno, eso tendrá que ser parte de la investigación. O sea, ¿qué significa esto? ¿Que si la víctima estaba curada era culpa de ella? A ver, todos vimos el video. Yo tengo la palabra. A ver, todos vimos el video. Yo voy a llamar al orden. Todos la escuchamos. Primero que todo, me habría gustado que por mi intermedio hubiera exhibido el audio. Me pidieron que sea exacta. Pero sí, pero ¿Ha visto qué más exacto? es que la exactitud está en que escuchemos el audio, y esa es la exactitud, porque todo lo demás que puede venir son apreciaciones, interpretaciones. Presidente. Entonces, por eso es que yo no le habría negado la posibilidad de escuchar el audio, pero también acá la que preside esta comisión soy yo, y también solicito que cuando se realicen este tipo de acciones también sean solicitadas a esta presidenta, como también siempre al dirigirse a otra persona, tanto parlamentario, autoridad, etcétera, sea por mi intermedio. Perfecto. Sigo Gracias. entonces. Todos vimos el video de la víctima levantando los brazos en la mitad de la calle para intentar parar un auto para escaparse. O sea, ¿cómo no nos vamos a...? Sí, pero escúchame entonces. Pero vaya a la comisión investigadora y diga todo lo que tenga que decir. Esta es la comisión de la mujer, donde siempre estamos las mujeres, pero ahora ¿de qué sirve decir que nos preocupamos de la víctima si a la hora de que no somos capaces de solidarizar con una mujer que estaba parada en la mitad de la calle intentando parar? Si usted me responde de esa manera es porque no está solidarizando. Entonces, en cualquier país serio, lo mínimo es que se asuma la responsabilidad. Aquí no estamos sacando provecho político, estamos pidiendo que asuma responsabilidad. Cris Piqué, diputada, por favor. A ver, nosotros, tal como lo han dicho ya varias diputadas, acá están las temáticas por las cuales fueron convocados, invitados la ministra de la Mujer, el Ministerio del Interior, representado por el subsecretario del Interior. Ahora usted, diputada Barchesi, se está refiriendo a una serie de hechos que incluso han surgido a propósito de la investigación y del proceso penal que se está llevando a cabo. Y eso es materia que se está también dilucidando en el procedimiento judicial correspondiente, que, de acuerdo a lo señalado
por el juez de garantía que está llevando este caso y de acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, declaraciones de testigos, etcétera, se ha arribado a una conclusión ya de que existen antecedentes serios que llevan a la conclusión de la existencia de un delito sexual, en este caso violación, también se está investigando además abuso sexual, y por eso es que el señor Monsalve en estos momentos está en prisión preventiva. O sea, acá la institucionalidad del Ministerio Público, del Poder Judicial, está operando. Entonces, usted está haciendo alusión a hechos que también, o sea, ese video, ¿cuándo fue exhibido? ¿Cuándo fue exhibido ese video? El día de ayer. Y fue también ahí presentado a la opinión pública, pero fue el día de ayer. Entonces, acá todas estas acciones que nosotros hemos realizado como comisión vienen de mucho antes que eso. Entonces, el estar sacando a la luz situaciones que ya son materia de un juicio y además son muy posteriores a todos los acuerdos que nosotros hemos llegado, va a ser un tema de nunca acabar acá en la comisión. Además, insisto en que incluso aquí estuvieron diputadas que son miembros de la comisión en la constitución de la Comisión Especial Investigadora, y esa Comisión Especial Investigadora, de acuerdo a facultades, que incluso no tienen la facultad de citar a las distintas autoridades del Ejecutivo, van a investigar a fondo y van a dilucidar una serie de hechos, verificando también la existencia de hechos que ya se han evidenciado en el procedimiento. Está bien, nosotros somos diputadas, nosotros somos políticas, se pueden hacer los puntos políticos, pero también, o sea, entendamos el contexto y entendamos que se están realizando distintas acciones desde distintas institucionalidades respecto a esta misma temática. Y nosotros, yo creo que lo que debemos nosotros preocuparnos y enfocarnos, porque no por el hecho de no señalar y estar haciendo un juicio político acá, nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que se hizo el gobierno, vamos a estar avalando una serie de acciones, no es así, pero también nosotros, como Comisión de Mujeres y Equidad de Género, ¿en quién nos tenemos que centrar? Es en la víctima. Y yo creo que acá todas hemos estado de acuerdo porque todas de una u otra manera lo han señalado. Diputada ¿Puedo Mix. terminar mi intervención, Presidenta? Porque me interrumpió. Diputada Barchesi, pero sí, muy por favor. Yo agradezco, ¿cierto?, que la ministra Orellana, el subsecretario nos hayan contado, ¿cierto?, de las acciones que se tomaron para contactar a la víctima y activar, ¿cierto?, los protocolos. Pero también hubo personas del gobierno que se acercaron para amedrentarla, incluso como dijo su abogada, para amenazarla de muerte. Me gustaría saber las sanciones correspondientes a esas personas que también trabajan en la moneda. Diputada Catalina Pérez, punto de reglamento. Sí, Presidenta, es una falta a los deberes parlamentarios atribuir intenciones tanto a otro parlamentario como a otra autoridad de gobierno ajenas a los deberes del cargo, que es lo que la diputada Barchesi no ha hecho en una oportunidad, no ha hecho en 2 oportunidades, ha hecho en al menos 3 oportunidades, aludiendo que, por ejemplo, nosotras estaríamos no solidarizando con la víctima, atribuyendo intenciones, por tanto, no ni siquiera a nuestros dichos, sino que a la supuesta ausencia de dichos, y además atribuyendo las intenciones no solamente a los parlamentarios, sino que al propio presidente de la República. Entonces yo le pido, Presidenta, que si la diputada Barchesi vuelve a recaer en una falta parlamentaria de este nivel, por favor la llame al orden y aplique la seguidilla de sanciones que amerita en una situación como esta. Y lo segundo, Presidenta, no es Toá, es la ministra del Interior, Carolina Toá, no es Boric, es presidente de la República, Gabriel Boric, y a los subsecretarios y a la ministra no se le habla directamente, se le habla por su intermedio. Solo aclarar, diputada Pérez, que la llamé al orden a la diputada Barchesi. Diputada Mix, diputada Veloso. Gracias, Presidenta. Mire, yo quiero que transparentemos, ¿verdad?, los intereses, porque yo creo que si hay alguna parlamentaria en esta mesa que de verdad no le interese saber o conocer, y a mí sí al menos, las medidas que se tomaron desde el primer día para acompañar a la víctima y aquellas que se están siguiendo en el proceso que corresponde, a mí sí me interesa. Y me gustaría que nos enfocáramos en aquello que es el
el tema de la convocatoria además. Eso. Diputada Consuelo Veloso y pues diputada Carla Morales, para después Gracias, darle la palabra a la ministra y al subsecretario. Espero que este fragmento lo copien, lo adjunten al video que va a subir probablemente por su intermedio la diputada Barquesi, diciendo que el presidente... Lo que el presidente dijo en el fondo en esa declaración en concreto es que el subsecretario Monsalve tenía que responder él por sus acciones personales. A eso se refería con estos dichos que reprodujo la diputada Barquesi respecto al alcohol, cuánto más consumió. Más allá de entrar al fondo, se refería a la responsabilidad personal del subsecretario Monsalve, que me parece que es una cuestión importante de relevar de nuevo, puesto que no hay ninguna institución, ningún grupo humano en el cual uno con antelación pueda tener la claridad de que no se va a cometer un ilícito en un u otro sentido. La diferencia radica fundamentalmente a la hora de calificar o no es las acciones que se toman al respecto. Y en las acciones de forma y en lo procedimental pueden haber una serie de cuestiones que probablemente puedan hacerse mejor. Pero las cuestiones de fondo, que es lo realmente importante, no operó ninguna clase de encubrimiento por parte de las autoridades. A medida que se fueron conociendo los antecedentes, se tuvieron obviamente que ir tomando acciones distintas, porque los únicos que sabían en principio qué es lo que pasó fue la víctima, fue el agresor y uno que otro testigo. El resto de personas, incluso el mismo gobierno y el presidente de la República, toma conocimiento de los hechos a propósito de la información que va surgiendo. Por lo tanto, respecto también a lo que decía la diputada Pérez, esto de estarle atribuyendo intenciones incluso al presidente de la República me parece gravísimo. Primero. Segundo, reafirmar de nuevo lo que decía la diputada Pérez. Hay un intento de instalar que las parlamentarias del oficialismo o quienes somos mujeres feministas no tenemos un interés en este caso, y nuestro principal interés ha sido desde el comienzo resguardar a la víctima. En esta mesa no podríamos decir que todas hemos estado siempre como prioridad poniendo el bienestar de las mujeres. A mí me da la sensación que hay un ánimo abierto de despreocuparse totalmente de lo que le pasó a la víctima. No hay ni un interés, parece, de escuchar en serio cuáles son las medidas que se han tomado, por ejemplo, para protegerla, sino más bien todo el rato estar sacando, ojalá, videos, intervenciones que se hagan virales, instalando relatos totalmente falsos, como el que se trató de instalar delante con la reproducción de ese video. Entonces seamos un poquito más serios y más responsables con nuestras palabras. Estamos hablando somos parlamentarias, este es un problema con una ex autoridad, es un problema probablemente del gobierno, del Estado, y no podemos estar instalando mentiras antojadizamente. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Veloso. Diputada Morales. Gracias, presidenta. Primero pedir las disculpas, estaba en la comisión investigadora, precisamente el caso Monsalve, pero como usted señalaba, presidenta, esta comisión fue citada para recabar antecedentes y así lo habíamos solicitado varias parlamentarias de la comisión con respecto a cómo se relacionaron. Yo no estuve en la primera parte, por eso estoy solicitando esto, cómo se actuó desde el Ministerio de la Mujer una vez recopilados los antecedentes, una vez enterado de la situación dolorosa de la víctima. Cómo se llevó a cabo el protocolo y las acciones de la ley Karin, la ley Antonia, la ley integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, y creo que eso es sumamente importante. Si es posible que después nos puedan entregar un informe, presidenta, de lo planteado por la ministra. No obstante a todo aquello, presidenta, sí quiero hacer una reflexión, ministra. Siento que finalmente igual el ministerio fue tardío con el accionar de la víctima, y aún más penoso todavía, la víctima aún se siente absolutamente desamparada de quien seguramente era también quizás con quienes ella podía recibir mayor quizás acompañamiento desde todos los ámbitos. Y lamentablemente lo ha dicho su abogada, lo hemos visto y lo hemos visto también a través de los medios de comunicación. Aún la víctima, a pesar de que yo creo que sí se enviaron correos institucionales para poder prestar ayuda o entregarle ayuda a la víctima, aún así siento que se deben hacer todos los esfuerzos por parte del Estado para poder entregar y acercarse a ella. Y en este sentido, presidenta, creo que es muy importante. Esta comisión es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Acá hemos visto a un sinfín de mujeres, y ustedes lo saben, en todas las líneas y áreas, desde el ámbito social público, como trabajadoras de salud, trabajadoras del mundo privado, donde han tenido que vivir y sufrir violencia en sus trabajos.
Entonces me parece importante que no exista ningún tipo de que sientan que hay una persecución por parte de las diputadas de oposición. Todo lo contrario, yo creo que hay que mirar esto con mucha altura de mira y siempre proteger a quien hoy día está viviendo la peor parte de esta pesadilla, que es precisamente la víctima presidenta. Gracias, diputada Morales. Sí, aclararle que precisamente ya la ministra con el subsecretario habían expuesto respecto de las medidas, pero a propósito de las preguntas que han surgido, de todas maneras van a reforzar la información. Diputada Tello. Muy cortito, presidenta, y le agradezco mucho el espacio. Yo quisiera acá citar a mis compañeras, colegas Olivera, Morales, en la línea de lo que se entiende que hay una preocupación real por la mujer y por la víctima. Yo creo que eso es muy importante destacar en esta comisión y creo que ese es realmente el objetivo que nosotras tenemos en este espacio. Y en ese sentido también, como estaba en la comisión con la diputada Morales, voy a poner mucha atención, a pesar de que me he informado a propósito de los protocolos y las medidas que se han ido tomando, y ese me parece que es el foco que tenemos que poner aquí, y agradezco la altura de mira, por supuesto, de ambas, de poder verlo en su real dimensión, en la complejidad que tiene un delito sexual tan doloroso y terrible como es una violación y un abuso sexual, y por eso también agradezco que podamos centrar nuevamente la discusión, el debate en esta línea. Muchas gracias. Así es. Sí, por favor, porque si no, yo creo que, como ustedes han intervenido, le damos la palabra a la ministra, al subsecretario, y después nos damos otro espacio. ¿Quién de los dos comienza? Subsecretario. Ay. Por su intermedio, señora presidenta, voy a responder cada una de las preguntas que se han formulado. Algunas de las preguntas que se han formulado estuvieron en la exposición original. Yo logro entender que han sido distintos aspectos, horarios de ingreso que probablemente no han podido apreciar íntegramente. Yo volveré sobre eso y con algunos detalles adicionales. Sin embargo, señora presidenta, por su intermedio, a la diputada Marchesi, quien sabe que yo le tengo personal simpatía y deferencia, ella ha formulado señaló tres cuestiones que en mi condición de autoridad me es imposible pasar por alto. Le ha imputado al presidente de la República mentira, ha hecho referencia a un plan o pacto de silencio y se ha referido explícitamente a ocultamiento de información. Yo logro entender que estemos en una comisión que tiene una evaluación política, sin embargo, las afirmaciones contenidas en base a hechos que no se compadecen como tal están en el límite de la injuria, diputada, por su intermedio, señora presidenta. Y en mi condición de autoridad me veo en la obligación de representar formalmente, por su intermedio, señora presidenta, que esas declaraciones dejan de ser políticas y están en el límite de la injuria. Tener un pacto de silencio es, en rigor, tener conocimiento de un hecho respecto al cual se realizan un conjunto de acciones con el propósito deliberado de que nos investiguen y de que las personas que son responsables no reciban sanción. Es decir, el pacto de silencio está estrictamente vinculado a la impunidad. Yo logro entender los argumentos políticos, pero afirmaciones que no se compadecen con los hechos e imputaciones al presidente de la República y sus autoridades de mentira, plan de silencio y ocultamiento de información, vuelvo a insistir, logro entender que esta es una comisión política, pero bases que no se sustentan en los hechos están en el límite de la injuria. Me veo en la obligación de hacer esa representación formalmente por su intermedio, señora presidenta, con toda la consideración que yo tengo por la diputada Marchesi. Comenzaré por las preguntas que me han sido formuladas primero por la diputada Romero. En relación, solo recordar la relación de hechos que yo creo que son importantes. El sumario administrativo fue ordenado a instruir el día 16 de octubre. 16 de octubre. El hecho se hizo público el 17, por cierto, el resto de ya ustedes lo conocen. Y la Subsecretaría del Interior solicitó que fuera la Contraloría que siguiera instruyendo el sumario administrativo el día 23 de octubre
de este año, y esto es relevante para efectos, y en esto creo que puedo responder varias preguntas a la vez, de que habiéndose instruido un sumario administrativo por respecto de hechos que son objeto de la investigación, no requiere la identificación de funcionarios específicos, sino que respecto de la indagación en ese sumario administrativo se pueden hacer efectiva la responsabilidad de todos aquellos de quienes eran funcionarios al momento de iniciarse el sumario administrativo, ¿no? Eso es relevante porque eso afecta desde la responsabilidad administrativa del subsecretario Monsalve o cualquier otra persona que en el camino hubiese dejado la Subsecretaría del Interior. Esa que es una aplicación relativamente técnica, es relevante para efectos de poder hacer una trazabilidad sobre ese punto. La segunda fecha que yo señalé como relevante era la fecha del 17, que es el momento en que, como consecuencia y conocimiento de la notificación del sumario administrativo, el día 17 se activan entonces los protocolos que están vinculados a violencia, a acoso sexual en lugares de trabajo, ¿no? Solo recordar por su intermedio, señora presidenta, como yo lo señalé, y aprovecho acá de resolver la inquietud de la diputada Olivera, que de los 3 presupuestos que están en torno a la aplicación de la ley Karin, ¿no? Es decir, que era la separación de espacio físico entre el denunciante y la denunciada, la distribución de jornada y proporcionar a la denunciante atención psicológica temprana con alguna de las instituciones que esté vinculada. Los primeros 2 supuestos no se aplicaban, primero porque la denunciante se encontraba con licencia médica, en segundo lugar el denunciado y el sumariado dejó su cargo el día 17, y en tercer lugar, por lo tanto, lo que quedaba habilitado era el proporcionar a la persona afectada la atención de conformidad a las reglas generales. Y por eso, y solo por eso, el Departamento de la División de Desarrollo de las Personas de la Subsecretaría del Interior tomó contacto mediante correo electrónico con la denunciante para comunicar la instrucción del sumario administrativo y la activación del protocolo VALS, de modo tal que ella pudiera acceder, ¿no?, a la atención temprana, en este caso, del Instituto de Salud Laboral. Esa es la razón por la cual se tuvo contacto con la denunciante ya esta vez el 18. Por lo tanto, el protocolo vinculado a la aplicación de la ley vigente se desarrolló. Todos los contactos posteriores que se han tenido con ella han sido a propósito de la división a cargo de personal de la subsecretaría, y ha tenido que ver con 3 cuestiones centrales. La primera, informar el estado de sus licencias médicas, de modo tal que se facilite la tramitación de las licencias. Hasta el día de hoy, el subsidio laboral no se le ha pagado, pero en consecuencia se ha pagado íntegramente sus honorarios. Recuerden, yo lo dije hace poco rato más, que la víctima es una persona honorario, por lo tanto sujeta al contrato honorario, está sujeta a ciertos reportes de información también. Por lo tanto, de modo de facilitar el pago de sus honorarios, se han producido los contactos que ha tenido la jefa de Desarrollo y Gestión de Personas de la Subsecretaría del Interior. Por eso no es que se hubiese estado incumpliendo ningún protocolo, sino que por el contrario facilitando esas condiciones con ese fin y mediante esos medios. Para facilitar su pago, por cierto, ella ha mantenido contacto también por la misma vía telemática, y yo le ruego que manejemos ese marco a nivel de la información en un contexto de una audiencia que es pública. Eso tiene que ver fundamentalmente con la naturaleza del contacto con la denunciante y los propósitos que se ha mantenido contacto con ella para garantizar los derechos que están vinculados a su contrato. Lo segundo, creo que en relación a la ley Karin y el protocolo VALS, creo que he clarificado el punto de qué modo se aplicó. Y sobre las situaciones internas, a ver, tal como yo comencé al inicio de mi exposición, la primera certificación que hizo la jefa del Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas fue certificar esos primeros días si se había recibido en el canal público o anónimo de denuncias de acuerdo a la regulación del protocolo alguna denuncia sobre este punto, y no hay registro sobre ella. Esto es relevante para otro de los aspectos que me formuló en la pregunta la diputada Romero, y es si habían antecedentes previos que estuvieran asociados a funcionarios o situaciones laborales internas al interior de la subsecretaría. Previos a la situación que se hizo pública, posterior a la instrucción del sumario, no habían antecedentes de esas características.
Y de hecho, todo lo que se ha hecho con posterioridad, o todo el conocimiento que existe con posterioridad, qué personas recibieron su testimonio, cuáles fueron esas personas que hoy día nosotros sabemos que también fueron afectadas por la situación, son antecedentes que se han tenido con conocimiento con posterioridad. Respecto de esas personas afectadas, por ejemplo, aquellas personas con las cuales la víctima se entrevistó, que tiene amistad íntima y que además estuvieron en el mismo lugar de trabajo, fueron personas que además son testigos de la víctima y en consecuencia se vieron directamente afectadas. Esas personas han requerido asistencia, sí, y respecto de ellas también se ha activado el protocolo las veces que ellas han sido requeridas. Yo me he excusado, lo hice con anterioridad y lo vuelvo a hacer ahora, con identificar las divisiones en las cuales esas personas trabajan por razones de protección, porque creo que también los testigos de la víctima también son personas que deben ser objeto de protección. Adicionalmente a eso, se han desarrollado con el apoyo de la Mutual 2-3 gestiones que se han realizado ya de apoyo psicológico a los equipos del gabinete de la subsecretaría y de la subsecretaría, porque por cierto ustedes comprenderán que una circunstancia de estas características, por las dimensiones que tiene, supone un impacto también en el trabajo de esas personas. Y eso ha contado con la colaboración de la Mutual. Por cierto, tal como yo lo especifiqué, yo di relación de hechos que comienzan el 16 de octubre, que es el día de la instrucción del sumario administrativo, hasta las acciones que se han ejecutado estos últimos días del mes de noviembre. Lo hice detenidamente para que vuestras señorías tuvieran perfecto conocimiento de cuáles eran las acciones que en cada momento había tenido la Subsecretaría del Interior. Y por cierto, puedo hacer llegar esta minuta con esa fecha a la Secretaría de la Comisión para que vuestras señorías también tengan el detalle en torno a eso. En relación a la última de las preguntas que me formuló la diputada Romero, en relación a la hoy día ex jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior. Ella ha presentado su renuncia. El día de ayer en las audiencias se tomó conocimiento de gestiones que ella realizó, no de carácter ilícito. Yo creo que esto es bien relevante para efecto de la evaluación nuestra, o la mía en particular, en el contexto de la audiencia de formalización. Y las razones por las cuales ella ha dejado el cargo son razones estrictamente de confianza política por información que debió haber sido suministrada en su oportunidad, en mi caso, especialmente cuando yo arribé a este cargo. Por lo tanto, las razones que explican su renuncia están en ese contexto, diputada, por su intermedio, señora presidenta. Respecto del resto de las situaciones que están vinculadas a personas que están en la subsecretaría, yo lo he dicho públicamente, la diputada Barchesi, por su intermedio, señora presidenta, ha hecho referencia a personas vinculadas a amedrentamiento de funcionarios al interior y que se encuentran en La Moneda. Un antecedente de esas características, amedrentamiento de funcionarios que existen hoy día en La Moneda respecto de la víctima, también se certificó que existen algunos antecedentes de denuncia, no más allá de los que se han divulgado públicamente. No obstante eso, lo que yo he dicho públicamente es que yo me encuentro en etapa de evaluación de cada una de las personas que se encuentran en la subsecretaría. Ya es público y notorio algunas decisiones que yo he adoptado en relación a algunas personas que han sido desvinculadas de la subsecretaría del Interior. Los demás aspectos de la comisión de ilícitos, sean estos de carácter delictivo, es decir, que pudieron haber afectado a alguna parte de la investigación, o bien administrativos, el criterio que yo como autoridad he tomado desde el momento que asumí es, respecto de las investigaciones penales, todos los antecedentes que han sido requeridos han sido entregados al Ministerio Público. Respecto del procedimiento disciplinario, todos los antecedentes requeridos y otros adicionales que nosotros hemos entregado en el contexto del sumario que ha llevado a cabo la Contraloría, que está llevando a cabo la Contraloría, que lleva un conjunto de aspectos. Es por eso, por tanto, y con esto por su intermedio, refuerzo una idea que yo respondí a propósito de la pregunta de la diputada Romero, por su intermedio, señora presidenta. Por eso no era necesario instruir un sumario específico en el caso de estas últimas renuncias, porque desde el punto de vista jurídico-administrativo basta el primer sumario que está vinculado a los hechos para que pueda capturar todas las responsabilidades vinculadas a cualquier persona que hubiera actuado indebidamente en incumplimiento de sus deberes en torno a esto. Señora presidenta, y disculpe, la diputada Olivera me había pedido explicación de detalles sobre la ley Karen, creo haberlo hecho.
Ya que un pause, tenemos otro punto en la tabla, así que o sea, por favor, yo tenía programado a las 16:30, son las 16:24. Así que por favor, tratemos de ordenarnos un poquito, muy breve, sobre el punto. Sobre el punto, Presidenta, agradeciendo la respuesta del subsecretario por su intermedio, muy clarificadora. Me queda solo una duda, subsecretario. Este sumario que se instruye el 16 de octubre, si lo llevamos a lenguaje simple, ¿cuál es el título del sumario? ¿Cuál es se instruye hacia quién? ¿Cuál es el título? Porque eso, efectivamente, si entendemos que el título es bien robusto, entendemos la argumentación que usted nos da. Por eso le pedía poder hacer la pregunta sobre ese punto. Gracias, Presidenta. Subsecretario. Por su intermedio, señora Presidenta, en lo considerando de la resolución dictada, la 5.418, dictada el 16 de octubre del 2024, en ese momento dictada por la subsecretaria subrogante, Vanessa Molimón, yo asumo al día siguiente, por eso al día siguiente en la tarde-noche, ¿no? Se dan cuenta antecedentes genéricos sobre aquellos aspectos que podrían comprometer, ¿no?, el desarrollo de que en el contexto sea del procedimiento de investigaciones sobre acoso sexual o violencia, ¿no?, se ha decidido instruir este sumario administrativo. La regla general es que en este caso, de acuerdo a los antecedentes que tenía en ese momento disponible la Subsecretaría del Interior, se instruye ese procedimiento disciplinario general. Es general contra todos aquellos que pudieran resultar responsables. Esto es bien relevante por lo siguiente además, porque para efectos de cursar su renuncia, esto desde el punto de vista jurídico-administrativo, cuando un funcionario público está comprometido en hechos constitutivos de infracciones administrativas, la otra alternativa que tiene la autoridad, si no instruyó el procedimiento disciplinario previo, es retener la renuncia, ¿no? Este es un caso donde la renuncia se presenta el 17, el sumario administrativo está instruido el 16. Por eso la instrucción es amplia. Las comunicaciones posteriores con la Contraloría, incluido el oficio dirigido en mi condición ya de subsecretario a la Contraloría General de la República el 23 de octubre del 2024, es acompañando copia de las resoluciones que se instruyeron del sumario administrativo y que entonces fuera la Contraloría quien siguiera instruyendo el sumario. La Contraloría dictó una resolución días después o al día siguiente, acumulando el sumario administrativo que le había sido planteado. Eso es esencialmente. Gracias. Eso abarca, disculpe señora Presidenta por su intermedio, por esa diputada Romero por su intermedio señora Presidenta, si hay hechos infraccionales de cualquier funcionario público, no solo de el ex subsecretario Monsalve, sino de cualquier otra persona, están cubiertas por la instrucción de su sumario administrativo en la Contraloría, respecto a sus responsabilidades en el evento que se determine. Eso sí. Ya, gracias. Diputada Morales, para que después pasar a darle la palabra a la ministra. Gracias, Presidenta. Subsecretario, usted habló de un tiempo con respecto a la evaluación de algunos funcionarios. Me gustaría que fuese más explícito con respecto a ese tiempo, porque ese tiempo pudiese ser hasta fines de diciembre, o ese tiempo pudiese ser hasta fines de noviembre, pero quizás si nos pudiese abordar con respecto a aquello, porque es muy relevante lo que usted plantea a raíz de la pregunta que hizo la diputada Romero y lo que usted está dando en torno a Contraloría y a lo que vaya a dictaminar también Contraloría. Subsecretario. Por su intermedio, señora Presidenta. Yo lo he dicho públicamente, así que no tengo ningún inconveniente. Solo recordar que, de conformidad a las reglas generales, el mes de noviembre, hasta la última semana, hasta el último día del mes de noviembre, la autoridad tiene las facultades para evaluar los contratos que se renuevan al periodo siguiente. Yo lo he dicho con anterioridad, hay algunas decisiones que yo ya he comunicado de desvinculación y que se han hecho públicas, y yo mantengo, en consecuencia, mi facultad y mi horizonte de tiempo de terminar de hacer esas evaluaciones hasta el mes de noviembre. Pero hay varias que ya se han ejecutado, algunas que ya se conocen públicamente. Y sí, pero en todo caso varias de esas ya se conocen hoy día. Ahora sí, ministra. Muchas gracias, Presidenta. Voy a tratar de ir en orden respecto a las consultas que han señalado las diputadas. Perdón si repito, pero para quienes
estaban en la CEI. Nuevamente, tomado conocimiento el 17 de octubre por mi persona, hay que recordar que nosotros tenemos varias vías de entrada para tomar conocimiento de denuncias. A veces son denuncias derivadas de otras instituciones, como nos ocurre, por ejemplo, cuando desde sus oficinas distritales o desde sus propios equipos nos derivan algo de lo que tomaron conocimiento y que es competencia del CERNAMEC. Otras veces es por consulta espontánea ante algunos de los dispositivos que están presentes en las comunas y regiones, y otras veces también llegan a mi gabinete o al ministerio, ¿cierto? Entonces, en este caso, 17 de octubre, yo tomo conocimiento de que existe una denuncia. 17 de octubre mismo instruyo a la jefa de la unidad de violencia, de atención en violencia del Servicio Nacional de la Mujer, que es el servicio que dirige el ministerio, que tome contacto con la entidad que ha recibido la denuncia. Insisto que es la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. ¿Por qué a través de ellos? Porque era de conocimiento público en ese momento que quien había acompañado a la denunciante y víctima a sus primeras diligencias era la profesional del apoyo a víctimas de esa fiscalía, es la profesional Cecilia Frey, como se hizo de público conocimiento, y por lo tanto que ella ya establecía un contacto personal con ella, y por lo tanto de acuerdo a los principios de no sobreintervención y de no victimización secundaria, fue que la encargada de nuestra línea de atención en violencia se contactó con aquella profesional para, tal como lo hacemos siempre en todas las denuncias de las que tomamos conocimiento, que son de competencia jurídica del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, hacerle la oferta de representación jurídica gratuita y de atención psicosocial en uno de nuestros centros de atención especializados, que son para, digamos, nivel de trauma complejo o delitos graves, como es el caso. Aquella oferta no se hace públicamente porque no es pertinente hacerlo por respeto a la autonomía de la víctima, porque por supuesto ella como mujer mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades, es libre de aceptarla o no, ¿cierto? Distinto ocurre en otros casos, como los que tienen que ver con menores de edad, ¿cierto? Donde la ley es bien clara respecto a la obligatoriedad de ciertas intervenciones. Distinto es el caso de las mujeres mayores de edad. Y en este caso ella ya contaba con un primer representante legal a quien se le transmitió por vía de la URAVIT nuestra oferta. Luego hubo un cambio de representante jurídico. Nosotras semanalmente, desde ese primer contacto el 17 de octubre, reiteramos a la URAVIT, porque insisto que puede ser quizás la expectativa, pero desde el punto de vista técnico de la intervención para la recuperación de la autonomía de la víctima de un delito sexual, no corresponde que la autoridad la contacte directamente. Incluso eso puede resultar revictimizante. Y por lo tanto yo me tengo que regir por esas orientaciones técnicas. Entonces se ha reiterado esa oferta en ambos sentidos semanalmente. Luego, durante la última semana, la nueva representante particular de la víctima señala que no ha recibido ofertas de ayuda y por lo tanto, visto eso, es que nuevamente le encargo a la directora de la línea, perdón, la jefa de la unidad de violencia del CERNAMEC, que tome contacto directo con la abogada para reiterarle y comunicarle también los pasos previos de comunicación que habían existido, ¿cierto? Quiero recordar que de todas formas, tal como ha operado el rediseño de la oferta del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que discutimos bastante en esta comisión el año pasado, no es excluyente la atención psicosocial reparatoria de la representación jurídica, ni siquiera de la orientación jurídica, porque hay casos en los que no tenemos representación, como es el caso en el que hemos conversado bastante de Cobreloa, pero en el que sí tenemos una comunicación constante entre equipos jurídicos para proveer también la mejor asesoría a quienes son los representantes particulares. No ha sido la ocasión, pero eso no tiene que ver con la voluntad del servicio, sino con la que legítimamente es la estrategia jurídica de la representante
constituyente por la que ha optado la víctima y denunciante. Sumado a lo anterior, quiero recordar que, a propósito del rediseño, la oferta que existe es la de atención para sobrevivientes y víctimas. Hay un principio ordenador, que de hecho fue aprobado por esta misma comisión a propósito de la ley Antonia, ¿cierto? Y que fue reforzado a propósito de cumplir con los estándares de la Convención de Belém do Pará a través de la ley integral, que tiene que ver con la coordinación de las instituciones. Entonces, ahí efectivamente los casos se abordan jurídica y psicosocialmente incluso antes de la existencia de denuncias, en algunos casos, cuando por ejemplo nos llega una consulta espontánea o una derivación previa a la existencia de una denuncia, ¿cierto? Porque muchas veces entendemos que esa orientación previa es necesaria para poder siquiera pensar en un proceso judicial. Lamentablemente, por la dinámica de los hechos, ya existía todos los pasos previos y por lo tanto, siempre que la víctima, en este caso, quiera tomar la atención que se le ha ofrecido en nuestro centro de atención especializado, lo va a poder hacer. Y eso no está anclado al juicio ni a la representación jurídica, y de hecho incluso lo puede tomar en los tiempos que ella decida, porque el derecho al tiempo de las víctimas es un principio relevante, ¿cierto? Ahí quiero también recordar que precisamente gracias a ese rediseño que divide la intervención que realiza el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como quedó constatado en el proceso de discusión de la partida 27 del Ministerio de la Mujer, es que sin un aumento quintuplicado de recursos, sí, durante este año hemos quintuplicado la representación jurídica de mujeres desde nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿A través de qué mecanismo? De dividir los niveles de intervención a casos que requieren un nivel de intervención que no tiene que ver con trauma complejo o delitos penales complejos de tramitar ante la justicia. Estamos recurriendo a los centros de la mujer y el primer nivel de atención inicial, y precisamente ante casos como delitos sexuales, delitos de femicidio frustrado, lesiones graves y otros, siempre desde la perspectiva de que se divide en base al daño, no al tipo penal. Alguien puede haber sufrido un delito que es menos grave en la tipificación como maltrato habitual, pero haberlo sufrido por 20 años y por lo tanto tener un nivel de daño muy grave, se divide, y esa misma división ha permitido una mayor eficacia en el uso de la representación jurídica, porque los equipos que son menos complejos en su composición y expertise pueden dedicarse a casos menos graves, y los que tienen un nivel más complejo como los centros de atención especializada pueden brindarlo para los casos más graves, y así además prevenimos que los menos graves pasen a lo siguiente. Entonces, esa es la oferta que se le ha hecho y se ha reiterado por las vías que, en nuestra opinión, y por supuesto que eso es debatible, pero en nuestra opinión y bajo las orientaciones técnicas vigentes, es el contacto pertinente a través de la primera institución que recibe la denuncia, precisamente para evitar sobreintervención, para evitar victimización secundaria. Otras gestiones, aparte de las que tienen que ver directamente con la víctima, sino que tienen que ver con buscar las mejores condiciones para que un caso de tan alta connotación pública tenga condiciones justas para la víctima, ¿cierto? Porque las filtraciones tienen efectos y muchas veces son las personas que son los defensores de los acusados quienes las comentan, y no el entorno de la víctima. Sabemos también además que el entregar detalles de la vida personal de las víctimas suele ser una estrategia jurídica recurrente, que además recuerdo que limitamos explícitamente en la ley Antonia como forma de minar la credibilidad de las denunciantes. Y es por eso que con fecha 30 de octubre, ante ya una bastante extensa cobertura mediática que vulneraba principios básicos de no victimización secundaria, oficiamos al Consejo Nacional de Televisión precisamente en atención a las facultades que nos entregó la ley 21.675, ley integral a propósito de violencia simbólica, ¿ya? Hemos reiterado esa solicitud luego de un análisis técnico, porque no existe un órgano como el CNTV para otros formatos de medios de comunicación, hacia el organismo autorregulador de los propietarios de los principales medios del país, que es el Consejo de Ética de los Medios, cuya presidenta es la académica de la Universidad Católica Liu Vallés.
Y en tercer lugar, también a propósito del control ético que realizan algunas entidades profesionales, lo hemos reiterado también al Colegio de Periodistas, siempre reiterando en la comunicación que esto no busca en ninguna forma coartar la libertad de información ni de prensa, sino resguardar que aquella se realice de acuerdo a los principios que este Congreso ha aprobado en la Ley Antonia. Se me consulta también si no es una derrota. La verdad es que no podría yo tomar en términos personales un hecho tan grave como el que una persona que ocupaba uno de los cargos más altos de nuestra administración pública esté acusado de un delito tan grave como el de violación y abuso sexual. Sí creo que es importante que a propósito de las condiciones de oportunidad que tienen las víctimas en nuestro país, hemos sido consistentes y claras como Ministerio de la Mujer en establecer acciones que permitan mejorar las condiciones de denuncia. Y en eso quiero destacar nuevamente, y lo hice en mi primera declaración tan solo 3 horas después de haber tomado conocimiento de la existencia de la denuncia, de la existencia de la garantía explícita en salud 86 para agresiones sexuales agudas. ¿Por qué? Porque lo que nos ha demostrado en estos 2 años de implementación de esa garantía explícita en salud en toda la red asistencial es que a una mayor pesquisa y primera atención las condiciones de las víctimas a propósito del recabamiento de pruebas físicas, citológicas y también una primera atención, porque incluye eso la canasta de salud mental, mejora la posibilidad. Esto actualmente además tiene un protocolo de derivación en el caso de las víctimas mayores de edad mujeres hacia nuestro Servicio Nacional de la Mujer. Y por último se me consulta a propósito de la existencia del video. Evidentemente, y es correcto que sea así, yo no conocía aquel video. ¿Por qué? Porque forma parte de la prueba que está dentro de una carpeta de la investigación de un delito que por sus características es una carpeta reservada. Y por lo tanto no podría yo tener acceso si no soy querellante, que no lo soy. Y aún así, la querellante sería una abogada del servicio a la cual le rige el secreto profesional y no tendría por qué informar a la autoridad del ministerio de la existencia de este. Pero sí lo vi. Sí lo vi. Y si me permite, Presidenta, a la primera persona a la que se le comenté fue a Alejandro Barra, al padre de Antonia, porque a ambos nos estremeció el parecido de este video con el video en el que Martín Pradenas empujaba a su hija. Y en ese sentido, a propósito del ánimo constructivo que siempre ha tenido esta comisión, que es lo que nos ha permitido avanzar en legislaciones relevantes, como la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, como la ley de reparación a víctimas de femicidio, como la ley integral y cómo nos ayudaron como comisión transversalmente a continuar su trámite en el Senado cuando nos anduvimos demorando un poquito más. Yo creo que hay un punto que debiera ser centro de preocupación de todas nosotras y a lo que estamos dispuestas como ministerio a que podamos seguir trabajando juntas. Creo que en un debate que es legítimo y político, como representantes electas para debatir también de política y no solamente de técnica, se puede debatir, por supuesto. Lo decía hoy día el ministro Elizalde en el Senado respecto a la respuesta del gobierno. Ojalá sin imputaciones que rayen en la injuria, pero por supuesto que es debatible como todo en democracia. Pero creo que hay algo que nos tenemos que reconocer como mujeres, sin intentar apropiárnoslos de ningún sector, que es que precisamente gracias al avance y el cambio en el sentido común en torno a los delitos sexuales es que estos hoy son denunciables, sea contra un subsecretario o contra un futbolista o contra un artista famoso, porque esos delitos antes permanecían en el silencio y en la impunidad. Y por lo tanto, yo creo que es importante adelantarnos en los términos del debate que va a ocurrir, porque sabemos y lo hemos vivido muchas veces que cuando existen delitos de alta connotación pública en términos sexuales primero, se vive un efecto de victimización colectiva, de revictimización secundaria a muchas personas que sufrieron violencia sexual, que son muchas más que las que han denunciado. Nosotras lo hemos visto en las llamadas a nuestro servicio de atención telemática, lo hemos visto en nuestras usuarias y lo vemos también a partir de la reacción de familiares de otras víctimas. Y por lo tanto,
aunque haya quienes interpreten que en nuestras comunicaciones públicas lo que estamos haciendo es enumerar cuestiones, vamos a seguir insistiendo en que la ley Antonia entrega 10 años y no ya 5 a las mayores de edad que sufren delitos sexuales, y vamos a insistir recordando la existencia del GES, porque es relevante, porque muchas personas que hoy están mirando más allá del debate oposición-gobierno están descubriendo que lo que sufrieron fue un delito. Y por lo tanto tenemos la obligación también de seguir informando aquello. En segundo lugar, creo que es importante reconocer la trayectoria que ha habido en nuestro país, porque precisamente en eso se va a centrar probablemente, por lo que sabemos de la historia de los juicios de este tipo, la discusión. Si acaso los delitos sexuales son un impulso salvaje e irrefrenable o un crimen de poder, o un crimen de poder en el que se anula la voluntad de la otra persona. Y la trayectoria consistente de nuestro país, de acuerdo a sus obligaciones internacionales y la voluntad también democrática de distintas legislaturas, ha permitido que, por ejemplo, pudiera evitarse, eliminarse el requisito de acreditar la resistencia a la violación, que era algo que estaba en nuestra ley, precisamente porque hemos cambiado esa idea de que esto es un impulso irrefrenable al que la víctima tenía la obligación de defenderse físicamente sin comprender los fenómenos que incluyen la violencia sexual, la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, que abrió el debate respecto al derecho al tiempo de las víctimas, en el cual reconocemos el rol de la diputada Erika Olivera, y también la ley Antonia, que son correlatos de un cambio cultural que no es menor, que es que la violencia sexual no es aceptable. Y en ese sentido, la voluntad que tenemos como ministerio es, en primer lugar, vamos a mantener siempre abierta la puerta para que la víctima, en la medida que ella lo decida, porque es autónoma y libre de así decidirlo, va a tener siempre la posibilidad de atenderse, esté durante el juicio o haya finalizado, porque esa posibilidad, no está anclada la representación jurídica en algunos de nuestros centros de atención especializada. En segundo lugar, vamos a seguir buscando garantizar que el debate legítimo en la opinión pública no transgreda los principios de no revictimización y de dignidad de las denunciantes, en este y en otros casos, porque hemos tenido varios casos de connotación pública al respecto en los últimos días, y no me parece que sea casualidad a propósito de ese proceso de develación que se vive cuando esto se hace público. Y en tercer lugar, creo que tenemos que, y esa es una invitación que yo creo que esta comisión está y ha estado siempre a la altura de responder, a seguir insistiendo en responder ante la valentía de esta denunciante, que yo creo que reconocemos todas, y de todas las denunciantes, de haber sido las que empujan ese cambio cultural, y que tenemos todavía mucho por mejorar para que la institucionalidad, no solamente las personas, sino la institucionalidad y sus mecanismos estén a la altura, tanto en las pesquisas, tanto en el uso de los instrumentos jurídicos vigentes. Y ahí yo creo que no es casual que se haya ayer citado a la Convención Belém do Pará. Podemos hacer un estudio, digamos, de cuántas veces en los últimos años se ha citado la Convención de Belém do Pará. Y eso es porque hoy, por fin, nuestro país, después de ratificarla en 1996, ha cumplido los estándares básicos que esa convención nos impulsaba. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Lo que pasa es que son las 16:48 y necesitamos que, por favor, la ministra exponga respecto al proyecto de ley. Yo iba a cerrar este bloque a las 16:30. Pero ya puso diputada 2 veces. Por favor. Ya, por favor. Solo agradecerle a la ministra y al subsecretario. Yo me tengo que excusar porque se me está acabando la comisión de vivienda, los damnificados me pidieron que vaya, pero me interesaba quedarme hasta el final. Solo eso porque me tengo que ir, sí, entonces no tengo se que preocupe. excusarse. Tranquila, gracias. Ya, vamos a pasar entonces al otro punto de la tabla. Corresponde continuar la discusión general de la moción de las diputadas Yomans, Bello, Gasmuri, Morales, Doña Carla,
Musante, Nuyao, Sandón, Rojas y Santibáñez, que modifican las leyes 20.830 y 19.968 para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial a primer trámite constitucional y reglamentario, boletín 16.965-34, y asisten la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana, y los representantes del Departamento de Asesoría Técnica de la Biblioteca del Congreso Nacional, doña Daniela Santana y don Pedro Guerra. Yo propongo, como son las 16... por favor, Presidenta. que quede liberado. Muchas gracias por su clarificadora información. Nos están esperando afuera, hablando de prensa. Quisiera solicitar la autorización, Presidenta, para poder ausentarme 3 minutos y volver. Quizás que parta la biblioteca del Congreso. Sí, porque ya, mi exposición porque es corta. a las 16, son las 16:50 y terminan las 17. Sí, mi exposición va a ser súper corta y con una propuesta. Ya. Sí, diputada. Sí, eso voy a hacer. Es que lo pensaba prorrogar en 5 minutos más. Por 10 minutos más. Ya. ¿Cuánto dura la presentación de ustedes? Eso. 20 minutos. No es ningún problema para nosotros si quiere dejarlo para la próxima sesión, estamos disponibles siempre acá. Yo creo que mejor suspendamos un ratito, prorrogamos unos minutos y los volvemos a convocar. ¿Ya? Ya, suspendemos unos minutos. Le cedo la palabra, ministra, para que se pronuncie respecto al proyecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. A propósito de la moción parlamentaria que modifica las leyes 20.830 y la 19.968 para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial, bueno, evidentemente este proyecto de ley aborda una cuestión relevante que debe ser puesta siempre en valor, que es la protección de las mujeres, de las personas, en su mayoría mujeres, que viven en una convivencia de hecho sin un estatuto jurídico que asegure derechos patrimoniales. Esto nos parece relevante porque todas conocemos casos y los datos también son concluyentes. Muchas veces durante la convivencia de hecho las mujeres participan de la adquisición de bienes, sobre todo inmuebles, pero también bienes suntuarios dentro del mismo hogar, que no figuran a su nombre y al término de la convivencia se ven en una situación económicamente desmejorada. Entonces, si estos están a nombre de su conviviente, ella se ve perjudicada, su trabajo no se ve reconocido y al término de esa convivencia, de hecho, ella queda en una situación más precaria. Los datos que nos aporta la CACEN 2022 nos indican que el porcentaje de parejas convivientes sin acuerdo de unión civil ni matrimonio asciende al 20,3% en nuestro país, cifra que, digamos, opiniones aparte, muestra que la convivencia de hecho es una realidad social extendida en el país. Además, las cifras existentes también nos muestran que las mujeres somos quienes realizamos más horas de trabajo no remunerado y quienes principalmente cuidamos en el país, lo que hace aún más relevante la necesidad de implementar medidas que las protejan patrimonialmente en la medida que se entiende que las horas no remuneradas podrían haberlo sido, ¿cierto? Y que por lo tanto también pueden entenderse como un perjuicio patrimonial. Valorando aquello, hemos seguido la tramitación de este proyecto y coincidimos con varias de las invitadas expertas que han problematizado algunas, digamos, cuestiones que están en el mismo. En particular nos preocupa el plazo de 2 años de convivencia que se ha propuesto y la exigencia de al menos una hija o hijo en común, especialmente por las mujeres mayores que no tuvieron hijos, que también es una realidad ascendente en nuestro país, considerando además que la forma subsidiaria y estratificada de nuestro sistema de protección social suele castigar a las mujeres que no tienen hijos en cuanto a la asignación de beneficios, ¿cierto? Y que mujeres que probablemente vivieron la misma brecha salarial y discriminación que todas las mujeres no tienen acceso a ciertos beneficios de la protección social por no tener hijos. Entonces, en primer lugar, eso es un punto de preocupación. Por las mujeres que realizaron también cuidados a otras personas distintas de los hijos en común, suele ser también la realidad respecto a parientes de la pareja de hecho u otros parientes, o las parejas también del mismo sexo, toda vez que requieren de largos e inciertos procesos judiciales para poder tener hijos o hijas legalmente en común, y ellas sin duda también, en nuestra opinión, deben ser objeto de protección.
Nos preocupa también los efectos en los aspectos sucesorios que pudiera tener con la redacción actual, porque se equipara situaciones de esto con el matrimonio. A modo de ejemplo, produciría como efecto que una persona que ha convivido 2 años con alguien que fallece y deja hijos, esa persona conviviente tendría derecho al doble de lo que corresponde a cada hijo en su herencia intestada. Son, digamos, algunas de las consecuencias de acuerdo a la regulación sucesoria. Y además, por la manera en que está construido, y creo que por eso es que necesitamos debatirlo, podría llegar a producir efectos negativos para la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, el caso en que una mujer con sus ahorros y su trabajo adquiera para sí un bien inmueble y se encuentra en una relación de convivencia violenta. En ese caso, su pareja puede apropiarse del 50% de este bien presentando 2 o más testigos que señalen que son convivientes de hecho por más de 2 años. En este sentido, se pronunció también la profesora Romy Álvarez, advirtiendo un flanco de posible fraude, que lamentablemente deja abierto esa actual redacción. Esto además puede producir una sobrejudicialización, ya que crea la acción de reconocimiento judicial de la convivencia de hecho, obligando a demandar para que se reconozca la convivencia de hecho, y esto como paso previo a la liquidación de los bienes comunes, liquidación que, por cierto, además también puede ser judicializada, ¿ya? El proyecto que está en estudio, entonces, modifica la ley 20.830 sobre el acuerdo de unión civil y de convivientes civiles, y sin embargo, esa ley creó un estado civil nuevo, y de la lectura de este proyecto pareciera ser que la consecuencia sería que también se podría crear un nuevo estado civil, pero sin decirlo ni regularlo propiamente, queda como implícito. Y ahí tenemos problemas prácticos, por ejemplo, la multiplicidad de convivencias o los aspectos de plazo. Son cosas que pasan. La multiplicidad de convivencias también ocurre. Se han visto. Y en adición a esto, nos preocupa además que se imponga un estado civil o una regulación de facto cuando las partes no han consentido o no han decidido acogerse a estas reglas, como sí ocurre cuando una pareja, en el uso de su libertad, recurre o al acuerdo de unión civil o al matrimonio, ¿cierto? Ahí tenemos también jurisprudencia de la Corte Suprema. En marzo del 2022, la Corte Suprema reconoció a una mujer conviviente, de hecho, reconoció el 50% de la propiedad sobre todos los bienes adquiridos durante la convivencia, y esto lo hizo en base a la aplicación de las reglas generales de la comunidad del Código Civil. Y en el fondo la Corte Suprema lo que ha hecho es estimar que si en la adquisición de bienes participaron ambos convivientes, de hecho, corresponde que se dividan de acuerdo a aquello. Esto fue mediante comprobar que fue un esfuerzo conjunto en que la mujer aportó con su trabajo no remunerado. Este es un hecho destacable de este fallo, porque considera el valor económico que aporta el trabajo no remunerado en la medida que se traduce en tiempo. Y el que facilitó que su conviviente, de hecho, generara ingresos suficientes para adquirir los bienes, y por lo tanto la comunidad arreglada da el amparo para eso. Con anterioridad a otros casos ya se ha señalado por la misma Corte Suprema, y en ese sentido este proyecto podría aportar en esa línea probatoria para que las mujeres que acuden a la vía judicial no deban acreditar que el trabajo no remunerado que realizaron durante la convivencia de hecho aportó a la economía familiar y permitió acceder a otros bienes. Y por último, una preocupación que tenemos en especial en el Ministerio son las reglas de exclusión que contiene la redacción actual, y es que, por ejemplo, si un conviviente denuncia por violencia de género a su pareja, alegando que ésta agredió a una familiar, esa denuncia impediría que se reconozca la convivencia, de hecho, y por lo tanto no se puede acceder a la comunidad de bienes. Y esto podría generar un mecanismo muy sencillo de exclusión que afecte negativamente a las personas que buscan protección. Aunque ya se han abordado varias otras preocupaciones por las expertas, creemos pertinente poner en común la preocupación que han expresado también parlamentarios en la tramitación del proyecto que tenemos en el Senado de modificación del régimen de sociedad conyugal respecto de la situación de aquellas mujeres que han adquirido un inmueble con subsidio estatal, que son el 70% de las adquirientes con el subsidio de vivienda. Y en este punto, la creación automática de la comunidad de bienes podría de hecho perjudicar su situación, porque están a su nombre y las normas del Serviu así lo establecen, y apuntarían una línea diferente a proteger su autonomía económica.
Hay también una minuta que ha sido elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que podemos facilitar a la comisión para que también la tengan a la vista. Pero en definitiva, en 4 puntos, creemos que lo más relevante... Sí. Prorrogamos 5 minutos más, porque son las 17:09. Entonces, primero, una preocupación que se supla la voluntad de las personas imponiendo una regulación a toda convivencia superior a 2 años de la que haya nacido al menos un hijo o hija, regulación que no necesariamente es consentida, deseada o ha sido manifestada por esas parejas. Creemos que la regulación de las relaciones afectivas es evolutiva y esto puede significar que estemos constantemente regulando las nuevas formas de relacionamiento que surjan en lo sucesivo. Y en ese sentido, en casos de violencia de género hacia una conviviente, de hecho, tanto la ley 21.066 de violencia intrafamiliar, la ley que crea los tribunales de familia, 19.968, la 21.378 del monitoreo telemático y también nuestra ley integral, todas ellas incorporan a las convivientes y exconvivientes en sus objetos de protección en el ámbito de la violencia y no hacen distinciones ni respecto a los años de convivencia ni a la existencia de hijos en común. Entonces, en materia de violencia de género, la convivencia, de hecho, está incorporada a la legislación actualmente vigente. Y además, recalcar que la creación automática de comunidades de bienes podría perjudicar a aquellas mujeres que han adquirido un inmueble con subsidio estatal, que son la mayoría, como decía, un 72%. En ese sentido, lo que quisiéramos proponer como Ministerio de la Mujer es que pudiéramos elaborar, tal como lo hemos hecho en otros proyectos en las que compartimos fines, pero creemos que hay que debatir redacciones, que podamos tener una reunión de asesoras, o si lo desean también de ministra y diputada, ustedes saben, a mí no me importa, pero que podamos tener un espacio que no ocupe el tiempo de la comisión para poder debatir punto por punto estos espacios técnicos y, si es posible, poder arribar a una sustitutiva y, en el caso de que no, poder evaluar otras opciones porque, digamos, dadas todas las observaciones, de todas formas tenemos un 20,8% de convivencias, de hecho. Muchas gracias, ministra. Muy clara su exposición. No sé si hay alguna consulta. No, yo creo que ya tenemos claridad respecto del proyecto, así que agradecemos también su ofrecimiento. Y bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.